Qué hermoso es estar en el Señor, ¿verdad? Si le va a dar una alabanza de palmas, désela con todo su corazón. Aleluya. Muchas gracias, hermanos levitas. Le damos gracias, hermanas. Qué hermoso es estar en el Señor. Aleluya. El Señor siempre cumple. Dios tiene un propósito divino para nuestra vida. Oiga, y qué descanso saber que lo que Dios empieza, lo termina. Aleluya. El que empezó en nosotros la buena obra, ¿se acuerda qué? Él la terminará. Él va a concluir lo que ha empezado a hacer en nuestra vida. Y eso nos debe de tener contentos, eso nos debe de tener agradecidos. Dios no desampara la obra de sus manos. Y usted y toda nuestra casa y toda nuestra familia, oiga, veamos a los hijos como los veamos, o la vida o el matrimonio o las finanzas o como se presenten las cosas. Cuando yo sé de quién soy y a quién sirvo, a quién le pertenezco, gloria a Dios, me mantengo firme y persevero, sabiendo que el Señor cumple lo que ha empezado en nuestra vida. Amén, iglesia. Aleluya. Pues hoy estamos muy contentos y muy bendecidos. Voy a invitar a mi hermano César Huertas que pase, hermano, pase usted. Sé que el Señor le va a usar grandemente. Abra su corazón, por favor. Pues quiera usted extender su mano. Queremos orar por nuestro hermano César. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de tu siervo César Huertas, de toda su casa, Padre Santo. Lo bendecimos. Gracias por la unción que le has dado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por el conocimiento de tu palabra. Gracias por el vaso dispuesto, Padre. Gracias por su fidelidad, Señor. Es un hombre fiel. En los años que tenemos de conocerlo, Señor, es un hombre fiel, Señor, constante, perseverante, Señor, firme, de buen testimonio, Padre Santo. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, Señor. Bendecimos a toda su casa, Padre. Bendecimos. Gracias por la unción que le has dado, Padre, y el amor que has derramado en su corazón, Señor. Le llamamos bendición y regalo de Dios y te damos gracias por su vida. En el nombre de Jesús. Amén, hermano César. Aleluya. Dele un aplauso con ganas a que se oiga. Aleluya. Adelante, hermano César. Bendito sea el Cordero de Dios. Apláudale nuevamente al Señor, hermano. Dale un aplauso de verdad, como dicen. Hay que adorar al Señor porque la misericordia del Señor y la gracia está con nosotros todos los días de nuestras vidas, hermano. Damos gracias por estar en este lugar, primeramente al Señor, con la ayuda del Espíritu Santo que nos trae a este lugar, porque con nuestra fuerza no llegamos, hermanos. Y damos gracias a los que están presentes en este momento, mirándonos por la pantalla. Que Dios les bendiga y espero que reciban de Dios algo. Por eso estamos aquí, para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Te adoramos y te bendecimos, Señor mío. Voy a decir unas cortas palabras porque siento invitar al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu de Dios está sobre la faz de la tierra, especialmente en este lugar, que es en la casa de Dios. Pero es muy bueno que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, hermano. Querido Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, eres bienvenido a nuestras vidas, Señor mío. No queremos irnos como venimos, Señor. Hemos venido a recibir, Señor, de tu palabra. Hemos venido a recibir, Dios Todopoderoso, algo fresco de tu unción, Señor mío. Porque es muy importante para nuestras vidas, Señor. Por eso estamos presentes en este día. Quizá llegaron cansados mis hermanos. Quizá quedaron desanimados, Señor mío. Pero en tu casa hay bendición para todo el mundo, Señor mío. En tu casa, Señor mío, hay consejo, dice tu palabra, Señor. Por eso el salmista David decía, es mejor estar en la casa de Dios 1000 años que un día fuera, Señor mío. Algo incomparable, Señor. Porque sabemos que tú eres el dador de la vida de nuestras vidas, Señor mío. En el nombre de Jesús,
Querido Espíritu Santo, habla nuestras vidas por intermedio de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, como dijo nuestro pastor, y que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos. Para la edificación de nuestras vidas, hermano, para mantener la salvación de nuestras almas, lo más importante. Yo les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, el 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor. Jesús lleno del Espíritu Santo. Lo tienen, hermano, ¿verdad? Vamos a darle tiempo para que, si los niños están ahí. Ok, la palabra de Dios dice así, hermano. Escuchen muy bien lo que dicen estos dos versículos. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿correcto? Por 40 días y tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Quedamos ahí. En esta noche, si Dios permite, voy a compartirle la palabra de Dios acerca de la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios. Es el mismo Espíritu, pero son dos mandamientos que el Dios demanda a nuestras vidas. Son dos palabras, virtudes que tenemos que buscarlo, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Lo dice ahí? ¿Y por qué el Señor Jesús se fue al desierto? Sabiendo nosotros que Jesús es el maestro de nuestras vidas. Por eso le llamaban el rabí. Correcto. Es el modelo de nuestras vidas. Correcto. Por eso que Él vino, descendió del cielo para enseñarnos, hermano. ¿Por qué vino el Señor del cielo para que sea engendrado en María? Por la sencilla razón porque los antiguos no podían cumplir la palabra de Dios. Como dijo el pastor, no se olviden, las 116 ordenanzas, porque era difícil. Eran las leyes, las ordenanzas, los estatutos que todos conocemos. Por eso que vino el verbo, dice en el libro de San Juan, ¿verdad? Capítulo 1 dice que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si seguimos en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne para estar con nosotros. La palabra de Dios claramente dice, cuando dice para estar con nosotros, algunas personas dicen que eso habló cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos. No, la palabra es presente, con nosotros, porque pertenecemos a Cristo. El propósito que Jesucristo, cuando yo estaba leyendo la palabra, me vino esto y dije, ¿por qué, Señor? Sabiendo que tú eres el modelo, el Hijo de Dios, el maestro de nuestras vidas, el rabí, para enseñarnos por qué te fuiste, si estabas lleno del Espíritu Santo, ¿por qué te fuiste al desierto a ayunar? Una pregunta, ¿verdad? Que uno se hace y dice, siéndose el Señor hombre, se fue con un propósito, hermano. Para empezar su ministerio tenía que ir, dice, al ayuno. Ayunar con un propósito para recibir el poder de Dios. No se olviden, algunos de nosotros y la mayoría de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Pero para poder ver la victoria más rápida en nuestras vidas, para ver los milagros y señales del Jesús que hace por intermedio de nuestras vidas, tenemos que recibir el poder de Dios. Es uno de los 7 espíritus de Dios. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis
En el capítulo 2 dice que los 7 espíritus de Dios están sobre la faz de la tierra. Están sobre la faz de la tierra. Para que alguien lo invite, hermanos. Está el espíritu de sabiduría, el espíritu de temor, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de Dios, el espíritu de Jehová. Están esos 7 espíritus para que tú lo busques. Anhelaba, por eso Jesucristo en la enseñanza a sus discípulos le estaba enseñando para un propósito. ¿Para qué? Para empezar su ministerio Jesús de Nazaret, siendo el modelo de nuestras vidas. Ahí es donde el Señor recibió el poder. Lo vamos a ver por la palabra de Dios. No se olviden, yo conseguí en un diccionario cristiano, ¿verdad? La palabra ayunar. Mire lo que dice la palabra ayunar, hermanos. Dice: dejar de comer por un periodo de tiempo corto o largo. ¿Correcto? De acuerdo a la Biblia, las personas ayunaban para dedicarse a la oración, para prepararse antes de recibir un mensaje de parte de Dios. Olvide, ¿ve? Y después dice, o antes de ir a cumplir una misión especial encomendada por Dios. Yo sé que todos ayunamos, la mayoría. Dios quiera que cuando yo escuché en una iglesia, algunos hermanos me dijeron, como 5 años que no ayuno. Dios amado, le digo. Es un mandamiento que demanda Dios para nuestras vidas, hermano. Lo dice la Escritura, que a veces ayunamos también y no lo hacemos correctamente. Porque cree que uno en el ayuno va a recibir ya la bendición. No. Ahí va a esperar lo que usted ha hablado con el Señor. Va a esperar. Tiene que continuar como Daniel lo hizo. En el capítulo 10 dice Daniel que estaba orando por su pueblo. Urgentemente, dice, se puso a ayunar por 21 días, un ayuno parcial. Ya el pastor le explicó acerca de eso. Un ayuno parcial. Pero dice que la palabra de Dios, que hasta los 21 días no sucedió nada. En ese momento llegó el mensajero, el ángel de Dios, un mensajero ángel de Dios. ¿Qué sucedió? Él dijo, desde el principio Dios ha escuchado tu oración. Pero eso después que salió el ayuno, dice que él siguió orando, clamando a Dios, aunque cerró el ayuno. Por eso que al ángel le dijo, estoy cansado, estoy agotado, no tengo fuerzas. Seguro que sí, cuando usted va a ayunar no va a tener fuerzas, pero el Espíritu está cogiendo poder de Dios. El Espíritu le está edificando. Usted se va a dar cuenta en el proceso de los ayunos. Pablo decía, ruego por la iglesia, ayuno constantemente, derramo mis lágrimas por todos ustedes para que estén bien ante la presencia de Dios. Después que fue apóstol hizo eso. Cuando fue discípulo no hacía eso. Tuvo un llamado de apostolado. Todos aquí tenemos llamados. Quizá el hermano tiene un llamado de evangelista, de pastores. Quizá la hermana es una misionera. Y todos así tenemos un llamado de Dios. Pero hermano, para recibir eso, para poder lograr las bendiciones, para cortar el tiempo, se necesita ayunar. Por la sencilla razón, con el ayuno, dice que la palabra de Dios, le dijo una ocasión Jesús, vino una persona, una mujer, le trajo su hijo a los discípulos, a los apóstoles. Y le dijo en una ocasión, la mujer le dijo, los llevé a mi hijo a tus discípulos y no pudieron sacar al demonio. No salió. Ellos estaban llenos de la presencia de Dios, por eso que seguían a Jesucristo.
Cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador, ya usted está lleno y tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Sucedió eso y lo trajeron a Jesús. Y Jesús le respondió claramente, le dijo, aquel género no va a salir si no es en oración y ayuno. Ahí es donde recibe usted el poder de Dios. Dios demanda en nuestras vidas, hermanos. Estamos llenos del Espíritu Santo, todos estamos llenos del Espíritu Santo, porque yo a veces observo y los hermanos hablan en lengua, pero a veces ahí nos quedamos. A veces pedimos el Espíritu de sabiduría que venga sobre nuestras vidas y ahí quedamos, el Espíritu de sabiduría. Pero para recibir el poder de Dios, el Espíritu de poder, tenemos que ayunar. Tenemos que acercarnos más a Dios, porque ahí usted va a recibir el poder de Dios para libertar al cautivo, al endemoniado. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, a los que iban a ser apóstoles. Fueron llamados como apostolado, pero todavía no estaban ejerciendo su apostolado, porque eran discípulos, como ustedes y como yo. ¿Ve? Somos discípulos en Dios. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo usted ha dicho al Señor, Señor, ¿me vas a abrir la puerta? El Señor le va a abrir las puertas a usted como sea, si usted está haciendo lo que Dios demanda de su vida. Todo es balanceado, dice la Escritura de Dios. La palabra, la oración y el ayuno. Las tres cosas divinas que Dios demanda en nuestras vidas, tienen que ser balanceadas en nuestras vidas. Si usted ayuna mucho y no ora y no lee la palabra, en vano quedó. No fortaleció su espíritu, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios fortalece nuestro espíritu, nos aumenta la fe. La oración es para que usted se comunique con el Señor y conozca más al Señor, para que se le haga real el Señor como una persona. Como cuando usted estaba enamorado, vamos a ponerle hermanos aquí. Ellos se comunicaban mucho, aunque ella estaba lejos, ¿verdad? Pero se comunicaban mucho. ¿Para qué se comunicaban? Para conocerse, hermano. Por eso que es la oración muy importante en el creyente. Los dones no son muy importantes, son parte del ministerio que Dios demanda de nuestras vidas. Pero si usted no ora, nunca va a llegar los dones a su vida. No va a llegar. ¿Cómo se acorta el tiempo para estar en ese ministerio? Acercándonos a Dios, hermano. Dios es grande. Dios anhela bendecirnos a todos. Mucha gente dice, yo estoy contento con lo que tengo. No, hermano. Pida más a Dios. En lo espiritual primeramente, pídale a Dios. Señor, quiero enamorarme de ti. Señor, dame más amor de ti. Me rindo ante tu presencia. Quisiera, Señor mío, abrazarte, verte, tu rostro. Dios demanda de nuestras vidas eso, hermano. Para que nosotros vivamos prosperados en todas las áreas, espiritual, física y económicamente. Vamos a seguir, hermano. Lo que dice en Lucas, mire lo que dice en Lucas 1:35. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sabemos la historia, ese fue el nacimiento de Jesucristo, que vino el Espíritu Santo, descendió sobre María y después dice, y el poder del Altísimo lo cubrió con su sombra. ¿Sabe por qué descendió el poder del Espíritu Santo? Porque ese Espíritu hace milagros. Es el mismo Espíritu de Dios, no se confunda. Los 7 Espíritus de Dios es un Espíritu, como un Espíritu de Dios
es los 7 espíritus, ¿ok? Como decir, 1 es igual a 7 y 7 es igual a 1, ¿correcto? No malinterpreten. Van a decir, ya el hermano vino con 7 espíritus, pero lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. Pedimos bendiciones al Señor. Pedimos sabiduría, que nuestros hijos se llenen de sabiduría. Pedimos consejo al Señor. Señor, ¿qué debo hacer para resolver este problema? Dios se lo da. Pero ¿por qué no llegan nuestros milagros a nuestras vidas? ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué sucede? Eso es lo que le estaba enseñando el Señor Jesús a los discípulos. En una ocasión el Señor le dijo, reciban el Espíritu. Y mira lo que hizo. Mandó a sus discípulos, siendo discípulos, no eran apóstoles todavía, no se habían recibido, como decir, de apostolado. Los mandó a sus discípulos y dijeron, vayan a la gente y prediquen la palabra y sanen a los enfermos, que se levanten los paralíticos. Todo le dijo. ¿Sabe por qué se realizó esos milagros? Por obediencia. Por eso sucede en nuestras vidas. A veces dicen, wow, mira, un milagro llegó a mi vida. El Señor me respondió, qué lindo. Por la obediencia, porque usted creyó en la palabra y Dios le aumentó la fe en ese momento para que usted prosiga. Pero si andamos en el poder de Dios, todo lo que usted pide se le va a hacer más fácil, porque está en el poder de Dios. Es algo sobrenatural. El milagro se creó cuando descendió el poder de Dios y la cubrió a María. No dice cuando se llenó del Espíritu Santo, como toda la mayoría estamos llenos del Espíritu Santo. Porque yo oigo, hermanos, los admiro, es un regalo de Dios lindo, precioso. Lo veo hablando ahí, jóvenes, de todas edades. Pero algo más quiere el Señor. Cuanto más se acerca a Dios, Dios lo va a bendecir más. En el tiempo que Jesucristo estaba en la tierra, dice que los maestros mayormente vivían con los alumnos. Mayormente los maestros vivían con los alumnos para que aprendieran de verdad, para que estén juntos con sus maestros. Y los alumnos, los discípulos aprendían de verdad. Usted no ve que todo el tiempo Jesucristo andaba con los discípulos. En algunas ocasiones le mandó para ver si estaban obedeciendo su palabra de Dios y vinieron, Señor mío, hasta los demonios se nos sujetan. Contentos vinieron. Es bueno eso, lindo. Le dijo otras palabras, no, que es muy importante. También le dijo, no os olvidéis. Lo más importante es que mantengamos nuestros nombres en el libro de la vida. La salvación de tu alma. Porque eso va a permanecer para siempre. Los milagros se acaban. El día del juicio final. Los milagros se acaban cuando nos vamos los que estamos preparados en el arrebatamiento. Pero la salvación es eterna, hermano. Por eso que Jesucristo le dijo en esa ocasión, mantengan su nombre en el libro de la vida, que es muy importante. Seguimos, hermano. Dice así, no se olviden que el poder de Dios hizo el milagro. ¿Ok? Por eso que nosotros anhelamos, oramos y llega la misericordia de Dios y nos complace viendo su gloria, pero no la estamos viendo como debe ser. ¿Por qué algunos evangelistas o algunos pastores o misioneros continuamente ven los milagros? Yo leí en unos libritos de esos que siempre me gusta leer mucho, ¿verdad? Que en 1975 habían 2 hermanos, se me olvidó el nombre, pero eran americanos. 2 evangelistas muy, ¿cómo le podemos decir? Muy poderosos en el poder de Dios. Porque, hermano, dice que las piernas le crecían. Estaban cortos aquí, cojos, y la pierna le crecía. A los mancos le crecían las manos. Y yo decía, Dios mío, y nosotros estamos en los últimos días que la palabra dice que tu gloria será mayor que la primera, ¿la podrá?
En este tiempo, ¿qué sucede? El afán, hermano. No buscamos a Dios como Dios demanda en nuestras vidas. Queremos recibir primero la bendición y después darle gracias a Dios. Esa no es la forma de Dios. Busquemos a Dios y las bendiciones le van a seguir. Las añadiduras la van a seguir, hermano. Tú vas a decir, wow, ¿qué me llevo? Le voy a contar en una ocasión, hermano. Cuando estaba bien joven, varias ocasiones me paré así en el lugar santísimo, en el púlpito, por la misericordia de Dios. No había necesidad en mi vida. Gracias a Dios siempre Dios me ha suplido, ¿no? Trabaje o no trabajo, siempre Dios me ha dado. Imagínense, hace un año no trabajo. Pero Dios es grande, ¿verdad? Siempre Dios suple, hermano. Porque hay que creer en Dios. Señor, tú eres mi proveedor. Sucedió que yo salí de la predicación y una anciana de la iglesia, una mujer mayor de edad, mucho mayor, vino y me dijo, hermano, yo quiero darle un presente porque hace días el Señor me estaba inquietando y hoy es la oportunidad. Yo dije, hermana, yo no sé, pero recibe este sobrecito, me dijo. Yo con mucho amor lo recibí, ¿no? Gracias, hermana, la abracé, te agradezco y eso. Y en ese entonces, hermano, no estaba vacío mi bolsillo, hermano, había. Estaba, como decir, en abundancia. Llego a mi casa, oro por el sobre, le digo, Señor, bendice a aquella mujer, por lo que se ha forzado, lo que sea que me ha dado, multiplícaselo. Yo abrí ese sobre, hermano, y eran $2,000. Yo dije, Dios mío, ¿será cierto lo que estoy viendo yo o no? Era cierto, hermanos. Dios es grande, hermano. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios. Yo reconozco que ahora no estoy tan cerca como estaba antes. Pero esos jóvenes que son fuertes, dice la Biblia, sométanse a Dios. Aquellos que no tienen compromiso, tienen la oportunidad de acercarse a Dios ahí. Después de llegar de la escuela, hacer sus tareas, acérquense a Dios. Dios lo va a hacer profesionales. No tiene el ministerio de llamamiento así de pastor, pastora, misioneros, evangelistas. No, pero Dios te va a bendecir económicamente. Para que supla las necesidades de la iglesia, supla las necesidades del mundo que está en necesidad. Tenemos el ejemplo de muchos, ¿verdad? Que aquel hombre que es dueño de la pollería, ¿no? Ustedes saben, del restaurante. Él dona cerca de $300 millones a darlos a los pobres. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Un hombre que ha sido fiel a la iglesia. Él mantiene toda la iglesia. Él limpia la iglesia, todos los hermanos, sus obreros. Pero él empezó como chiquito. Cuando vendía los sándwiches de pollo, hacían cola, dice, a los 2 meses. Una gente de cola porque cogieron el sabor del pollo de él, la sazón. Pero no era eso, era Dios que estaba con ellos. Era Dios, hermano. Lo que usted haga para Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Ve? Él es un hombre diezmador y da mucho más. Y sigue multiplicándose. Ya tiene cerca de 60,000 restaurantes. Imagínense, hermano. Y a veces nosotros pedimos así nomás. Hay que pedir en grande, hermanos. Hay que pedir en grandes. Como usted se acerca a Dios, Dios le va a recompensar. En todas las áreas, hermano. No le va a llegar la enfermedad. En una ocasión escuché al predicador, una de las más grandes iglesias que ustedes conocen, que es en Corea. 40 años se está predicando, pero ahora 41 años. Nunca se ha enfermado. Ni la gripe le ha dado. Yo le digo, ¿por qué? Porque él dijo en su testimonio, lo primero que hace, orar por él mismo. Y se encomienda a Dios y le dice, Señor, cúbreme con tu sangre de verdad. No apartes ese cerco de mi vida que has puesto. Y nunca se ha enfermado, hermano. Se enfermó de cáncer, por eso sirvió al Señor. Dio su vida por el Señor. Seguimos, hermano. Estamos, dice en Lucas 4:14. Mire lo que dice, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
Ahí está lo que leímos en el principio, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice que Jesús fue llevado en el Espíritu, ¿verdad que sí? Fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Y cuando salió del desierto, ¿qué dije ahora yo ahí? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahí es donde recibió el poder. Sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que es Dios, pero por enseñanza, porque es nuestro Maestro, ahí recibió, hermano. Hasta que usted no reciba eso, siga buscando a Dios. Pídale a Dios. Hay una especialmente por eso. En una ocasión mi pastor, el primer pastor que tuve, dijo, ¿a qué hora, a cuántas horas ayunan? Bueno, hermano, sincero, ¿no? 8, 7, 6 porque me duele la cabeza, 11. Y él dijo, en el tiempo de Jesús se trabajaba 12 horas diarias, de sol a luz, y después las otras 12 horas dormir. El mínimo ayuno que debe hacer la persona es 12 horas. Suficientemente pueden aguantar. Y el que desea más, si su espíritu es fuerte para mantener, usted puede seguir, hermano. Seguro que sí, que le va a dar los mareitos, correcto. Un poquito de dolor de cabeza, porque sabemos que toda la presión de la sangre va a estar bajando, ¿verdad? Todo eso que se carga uno de comer muchas comidas pesadas. Por eso fue sabio Daniel que dijo, voy a comer legumbres, voy a llegar a los 21 días. Pero él no se llenaba de legumbres, sino para mantenerse, hermano. Moisés oró 40 días y 40 noches, aquel profeta, cuando se fue al monte de Sinaí, porque su espíritu era más fuerte que Daniel. Su espíritu es más fuerte que el mío y de ustedes quizás. Yo en una ocasión oré horas y horas ayunando, hermano, porque mi espíritu estaba bien fuerte. No quería rendirme como Dios quisiera que yo me rendía. Pasaron horas, pasaron noches, pasaron horas. Me sentía bien, hasta que de repente llegó el Espíritu de Dios. Fue algo maravilloso, hermano. Yo decía, si me llego hasta morir, para que me llegue el Señor en esta oración y ayuno. Algo especial usted sirve, hermano. En esos días que pasé, esas noches, el corazón se me quebrantaba, hermano. Sentía así que el corazón se me quebrantaba así y me dolía y lloraba. Y el Señor me dijo, te estoy amoldando. Tú eres ahora mi alfarero, yo soy ahora tu alfarero y tú eres mi vaso. Quiero hacerte como yo quiero que tú seas. Dios es grande, hermano. Esas noches son inolvidables porque son noches de amor, noches de pasión, hermano. Las primeras horas son difíciles, correcto. Como le dijo, ¿qué le dijo en el ayuno del Señor Jesús ahí? Que Satanás lo vino a atormentar cuando él estaba ayunando. Al Hijo de Dios venía como ejemplo, hermano. Satanás lo vino a atormentar y después que salió del ayuno lo tentó todavía. ¿Verdad que sí? Los tentó 3 ocasiones, que sabemos la palabra, ¿verdad que sí? Pero ya le estaba en el poder del Espíritu Santo. Tenía el poder de Dios. Muy importante, hermanos. Porque la llenura es una cosa y el poder de Dios es otra cosa. Como igual, la sabiduría es otra cosa. ¿Ve? Por eso el Santiago dice, si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién más la va a pedir? ¿No va a ir a un psiquiatra? A Dios, hermano. El que está en escasez, ore para que Dios abra las puertas. Pero en todo eso lo que pedimos, en la economía, en todas esas ramas, siempre hay que hacer algo uno. Dar para recibir. Si no da, no recibe. En todas las áreas, hermano. Usted tiene que dar primeramente su corazón a Cristo y va a recibir de Dios. El corazón de Dios. Como dice la Biblia que David tuvo el corazón de Dios. Pecó, correcto, pero tuvo el corazón de Dios.
¿Permitió Dios eso? Porque no hay un hombre perfecto en la tierra. El único perfecto, dice la Escritura, que es Jesús, el Dios viviente. Y eso mismo lo dijo Jesús por sus labios. Salió esa palabra. ¿Eres bueno? Jesús le dijo, no. Mi Dios Padre Celestial, Él es bueno, le dijo. Como ejemplo, hermano. Estamos hablando como maestro de nuestro Señor Jesucristo. Ok, seguimos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu de donde salió del ayuno. Ya vieron ahí, ¿verdad? Lo leyeron. Seguimos que el tiempo avanza. Y en Lucas 5:17 dice, la historia del paralítico dice, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Ya el Señor Jesús había recibido el poder de Dios para sanar, para hacer milagros y maravillas. El ejemplo lo dio a los discípulos cuando vino el paralítico y querían presentarlo ante Jesús, dice la historia, y sucedió algo grande. Que los 4 que lo llevaban ellos eran los que tenían fe. Ellos fueron los que tenían fe, no el enfermo, el paralítico. El paralítico se dejó llevar, dice, ¿para dónde me llevarán? Pero eran los 4 que lo llevaban y lo metieron por el techo, haciendo un hoyo, se lo presentaron a Jesús. Y la Biblia claramente dice que Jesús vio fe en ellos, no vio en el paralítico. ¿Cómo usted ve de esas cosas? Cuando usted se encierra con Dios. Cuando usted busca de Dios, usted va a ver como Jesús. Algunas veces yo he visto como Jesús, hermano. Digo, Señor, qué grande eres. Muestras a un hombre como yo, pecador, pero tu misericordia es tan grande, tu amor es tan grande. Para aumentar nuestra fe, nos muestra el Señor. Muchas cosas, hermano, le muestra el Señor. Lo que pasa es que nosotros queremos ver con esto, con nuestros ojos carnales. Y el Señor estaba viendo con sus ojos espirituales. Estaba viendo en la persona la fe. Él veía en la persona que tenía fe y eran sanados. Porque en algunos sitios no había fe y eran incrédulos. Dice que Dios no hacía milagros tampoco. Jesucristo no hacía milagros. Por la sencilla razón que no tenían fe, eran incrédulos, no creían al Señor Jesús. Por la sencilla razón. Seguimos, hermanos, que el tiempo avanza. Y dice, del paralítico, ya sabemos, ¿verdad? Porque poder salía y sanaba a todos, lo seguimos. Dice. En Lucas 24:49, en este versículo dice algo muy importante, hermanos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Ok? Es sobre nosotros, sobre mí y sobre todos ustedes. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén, a donde estaban, ¿ok? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hasta que reciban el poder de Dios de lo alto, que le iba a ser enviado por su Padre. Jesús le dijo, hasta que ellos no recibieran el poder de Dios, hermano, hasta que ellos no estuvieran llenos de la presencia de Dios y del poder de Dios. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés. Dice que estaban en el aposento alto, en el capítulo 2 dice la Biblia que estaban en el aposento alto orando el día de Pentecostés, esperando la venida del Espíritu de Dios. Y cuando descendió, dice, el Espíritu de Dios sobre los creyentes que estaban 120 reunidos, dice que el Espíritu se vio visible como lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Oyó? Eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Cuando sucedió eso, dijo, algo grande pasó en ellos, que todo el mundo, que era el día de Pentecostés, todos los judíos que se reunían de todas las naciones, que era un día especial para los judíos, llegaron a ese momento. Y todos, como vivían en ciudades lejos, en naciones lejos, se unieron y cada uno dice que le hablaba en su lenguaje. No solamente hablaban en lenguas, estaban hablando en lenguas humanas, hermano. El poder de Dios transformó la lengua.
Y ellos oyeron, dice, y entendían cada persona de diferente nación lo que ellos hablaban. Algunos se asombraron, dice la palabra, pero otros se burlaron. Se burlaron de ellos. Decía, estos están borrachos. El incrédulo, el que no tiene fe en el Señor, es el que no cree. Pero Dios no vino para los incrédulos, Dios vino para nosotros, para los creyentes. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, pero no es obligación de Dios. Es voluntario el amor del Señor. La Biblia lo dice claramente que Él envió a su Hijo amado unigénito para que todo el mundo sea salvo, hermano. Por amor al mundo, por amor a su creación. Pero la mayoría no están, como decimos, no están en las cosas de Dios. Prefieren estar en el mundo. Yo, con todo el respeto con este gobierno, yo no me quejo de Estados Unidos, estoy agradecido de este país, pero ya estamos en 14 estados que han aprobado que los homosexuales se casen, las lesbianas y toda esa clase de gente. ¿Cómo va a estar este país, hermanos, bendecido? ¿Cómo? Si el primer presidente, que fue el George Washington, fue cristiano, lo encontraban cada 4 horas, de las 3 de la mañana a 4 de la mañana, orando 4 o 5 horas en la casa de Dios, como decimos, en la Casa Blanca. Dios dice que le abrió el cielo a esta nación. ¿Qué pasó? Dice que se abrieron las minas de acero, las minas de carbón de piedra, que en ese tiempo era muy importante porque necesitaban para construir, para derretir el metal. Y fue Estados Unidos uno en el mundo entero en el productor de acero y de carbón de piedra. El carbón negro ese duro. Imagínense, hermano. Pasaron 20 años, fue bendecido. Siguieron 20 años, siguieron. Todos tenían temor a Dios. Después de vivir 50, 40 años, se cambió todo. ¿Qué sucedió? Por eso que estamos en crisis. Nosotros no, hermano. Dios provee, hermano. Pero es la nación donde estamos, ¿verdad? Y aquí vivimos y nuestra descendencia vivirán aquí. Por la sencilla razón que hace aproximadamente 15 años sacaron la Biblia de las escuelas. Ya no se ora. Está prohibido orar en las escuelas del gobierno. En las particulares, en las escuelas cristianas, sí que sí. Está prohibido. En una ocasión yo vi en la noticia que había un maestro que llevó la Biblia porque era maestro de religión. Y le enseñó unas palabras del Señor, le enseñó la palabra de Dios y lo expulsaron. Y el director dijo que le quitaron la licencia y le quitaron la licencia de maestros, hermanos. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Sabe por qué yo digo esto, hermanos? Porque estamos en los últimos días. Ya no hay nada que buscar en el mundo, hermano. Estamos en los últimos días. El día del arrebatamiento de la iglesia llega pronto. No se afane mucho. Nada se va a llevar, nada. Pero ¿sabes Dios que la va a recompensar? Si hace algo por la obra de Dios, en el cielo, eterno. Dios lo va a recompensar eternamente. Pero si usted busca a Dios en este tiempo que estamos en la escasez, en la crisis mundial, Dios lo va a bendecir. No se olviden que sigue siendo el Dios, el dueño del oro y la plata. Y para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Por eso de repente dice que cuando los apóstoles recibieron y los 120 que estaban reunidos en el día de Pentecostés, cuando salieron de ellos, dice, vieron a Pablo, dijo, Valva, aquel varón está lleno del Espíritu y del poder de Dios, porque se ve las obras que hace, la sanidad de los milagros. Se veía, hermano. Y no solamente los apóstoles, dice la Escritura también que los diáconos, Esteban el diácono también dirá que era un varón justo, temeroso de Dios, lleno de gracia. Cuando yo vi esa palabra dije, ¿por qué Señor es lleno de gracia? Porque nunca
desagradó a Dios. Cuando a él lo estaban matando, apedreando, mire lo que dijo ese varón de Dios, ese diácono Esteban: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que llega a esa altura, hermano, hay que tener la gracia de Dios de verdad, la misericordia por la multitud de la gente. Él no le dijo: Señor, ¿por qué me apedrean? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y él vio la gloria de Dios. Dice que se abrió el cielo y vio la gloria de Dios. Vio a Dios sentado en su trono y a Jesucristo a la diestra del Señor. Mire lo grande que es eso. Y a veces nosotros queremos mirar algo, y no vemos muchas cosas. No estamos viendo los milagros creativos como en el 1975-77, aquellos hombres de Dios crecían las extremidades, hermano. Le crecían. Yo decía: Dios mío, y nosotros que estamos en los últimos días, que se descenderá el poder de una manera sobrenatural, dice. Algo está pasando en nuestras vidas, hermano. Yo mismo digo: algo está pasando en mi vida. La fe crece, hermanos, cuando usted se acerca al dador de la vida, al autor de la vida y al consumidor de la fe, que es Jesús. Ahí va a crecer su fe. Si usted lee solamente la palabra, va a recibirlo como historia. Usted no ve que algunos impíos, yo tengo un concuñado, como decía, ¿no? Él lee, sabe de la Biblia, pero me dice: no, eso no existe. Y él conoce, porque sabe la historia de Jesús, pero no conoce a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús, hermano, y Dios lo que quiere es bendecirnos, hermano. Yo anhelo que mi hermana vea con su esposo ahí al frente qué es lo que está sucediendo. Dice que ellos estaban juntos, en armonía, orando. Y se abrieron las puertas de los cielos y todo fue cambiado. Todo fue cambiado, hermano. A veces salimos del ayuno, quedamos 4 horas ahí, ¡pum!, nos vamos a ver televisión. Y hay que ser honesto, hermano. Pero ¿por qué no seguimos? Seguro que hay que ver televisión. Yo no estoy contra la televisión. Después que usted vea buenas cosas y sus hijos le enseñen que vean buenas cosas, yo no estoy de acuerdo, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Yo a veces cuando mis hijos me invitan al cine, no soy amante del cine porque no tengo tiempo. Pero ¿saben por qué yo voy con ellos? Y le digo qué película van a dar. Para que no se me alejen de mí. Para que no digan: mi pastor, mi papá es fanático, es antiguo. Pero cuando yo voy con ellos, qué alegría, los veo: papi, va a ser con nosotros, sí. Voy a ver ahí. Contento mis hijos. Y le puedo hablar la palabra con libertad, hermanos. Me escuchan, hermanos. No podemos apartarlo, déjelo como está su hijo. La palabra de Dios va a penetrar hasta los tuétanos de su hueso, como dice la Escritura. Van a ser transformados, hermanos. No podemos decir: no se puede ir ahí. A mí me prohibieron en una ocasión que no podía ir a la playa. Hermano, yo vivía en la playa, hermano. Era como decir, mi deporte. Nadaba en la playa, hermano. Era mi deporte, vivía al lado de la playa. Cuando me dijeron, me dice: ay, Dios mío, ahora sí. Fui obediente. Pero una ocasión me habló el Señor, me dice: si tú vas con buenas intenciones a la playa, vete. Si yo creé la playa para ustedes, para los peces, para que ustedes vean la gloria de Dios. El agua de la sal es muy importante para el cuerpo. Mata microbios, mata bacterias. Pero no vaya con otras intenciones. Oh, sí, especialmente en este tiempo. Imagínense, hermano. Cuando yo voy con mis hijos a la playa en Puerto Rico, me veía una playa desoladísima. La gente no le gustaba porque era aburrido. Yo decía: qué lindo, Señor, aquí me gusta aquí. Con toda libertad venían otras personas, pero sanamente. Pero ahora no, en una playa no se puede ir. Porque aunque diga: no, yo tengo fe, yo me voy a cuidar, mentira. Cuando esta carne ve, entra por los ojos. Usted va a decir: no estoy codiciándola, pero cuando va a la noche a dormir, ahí va codiciando.
Porque el pensamiento que se llevó de la mirada de la persona, se lo va a llevar aquí. La Biblia dice claramente, cuando a un niño se le enseña en la escuela, no lo dice así. Dice que el niño aprende más viendo y escribiendo. ¿Vio? No solamente hablando. Ellos le captan más cuando están viendo y escribiendo lo que le está diciendo el maestro. Seguimos, ¿verdad, hermano? No se me cansen, que ya llegamos ya ahí. Por eso yo le digo, hermano, yo mismo me digo en este momento, ¿verdad? Busquemos los 7 espíritus de Dios, que es un espíritu. Pidámosle a Dios, hermanos. Esos apóstoles fueron bendecidos, hermanos. Ustedes saben la historia de Pedro, de todos los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? De los diáconos. Que veían los milagros de Dios. Veían la prosperidad. Estaban en la escasez, pero llegaba la prosperidad. A veces dice uno, llegó la escasez, pues ahí me quedaré. No, hermano. El mundo da vuelta. A veces uno está arriba y después está abajo. A veces viene la abundancia y la escasez, como le llegó al faraón de Egipto. ¿Verdad? Pero tuvo un gobernador muy importante, que era un varón de Dios, José. Supo ministrar. Si usted sabe ministrar su dinero, nunca le falta $1 en el peso. Nunca. Si usted es fiel al Señor con lo que Dios demanda de su vida, no le va a faltar el pan. Lo dijo claramente el salmista. Joven fui y he envejecido, y no he visto descendencia que mendigue pan. En la fe de usted, que llega hasta la 3ª, 4ª generación de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, hermano. Lo que usted tiene que es agarrarse de la palabra de Dios y decir, esa es mía. Le hago recordar como aquel día el pastor llegó ahí, que había una mujer y estaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios se hizo carne, el ejemplo como Jesús, y la estaba abrazando, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que estemos ante la presencia de Dios. Saquemos tiempo, hermano. El tiempo se está yendo. Yo antes tenía 29 años aproximadamente cuando empecé al Señor. Ya pasaron mucho ya. Pasaron mucho, se va volando. Mi mami tiene 93 años y cuando fui la última vez le digo, mami, ¿cómo le fue la vida en esos 93 años? Mami me dijo, hijo, se fue volando, me dijo. Como dice la Escritura, que la flor crece, se pone hermosa la flor y después se marchita, se acabó. Así es la vida del hombre, hermano, y de la mujer. Así es la vida de nosotros. Lo que usted hace con Dios, como dice el pastor, lo que usted demanda de Dios, Dios le va a dar a su vida. Pídale a Dios con fe, hermanos. Yo quiero ver milagros en esta iglesia. ¿Saben por qué en esta iglesia? Porque pertenezco a esta iglesia. Si nos ponemos de acuerdo de orar y buscar de Dios, miren, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. La iglesia va en crecimiento. No se van a ir los que quieren, no, porque no lo va a dejar el Espíritu Santo. Porque se va a ver los milagros creativos. Todavía Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Yo sufría del asma crónico, fui a los 5 doctores a varios estados y a otros países. Nada hicieron por mí. Pero me acerqué a Jesús y le dije en una ocasión, Señor, si tú no me sanas, ya no te sirvo. Hice eso, hermano, sanito. Dios amado, digo, ¿y cómo fue? Era porque estaba en la altura que Dios quería de mi fe. Estaba, por eso que Dios me respaldó. Pero ahora no me atrevo a decirlo eso. Pero llegará el día, ¿verdad que sí? Hay momentos que uno dice, ¿por qué no lo...? Porque usted tiene que reconocer que si le falta algo, no es el pecado, hermano. Es lo que se acerca a Dios, que hace que Dios respalde su palabra. El poder del Espíritu que hace que se haga realidad lo que usted está esperando. Que se haga visible lo que usted quiere ver. Lo que usted está soñando. Por eso le digo, siempre los salmistas dicen, el que sueña llegará lejos y tendrá algo. Pero el que no sueña no va a tener nada, porque no sueña en nada.
Está soñando en comer y dormir, pero el que sueña como José llegó a ser un hombre grande. Fue gobernador de todo Egipto y bendecido en abundancia. ¿Para qué? Para mantener a su familia, hermanos, que eran 75 que tenían hambre. A su padre Jacob y a los 75, toda su generación, José los trajo a Faraón y se lo presentó y le dio la tierra mejor, la tierra de Gosén. Yo nunca me olvido de esa tierra. ¿Saben por qué? Porque la finca que tengo en Puerto Rico le puse ese nombre. Y no me quejo porque me crecieron plátanos y unos aguacates, hermanos, de 14, 16 pulgadas. Aleluya. Y yo decía, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nada. Hay un Dios grande. Dios Amén. le bendiga, hermanos. Aleluya. Dios lo guarde. Dele una alabanza Dale de una palmas alabanza al al Señor, Rey de Dios es Reyes. el Todopoderoso. Aleluya. Oiga, vaya conmigo por favor a Filipenses, capítulo 1. Gracias, hermano. Aleluya. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El Señor nos está hablando y yo quiero sembrarle 2 versículos para que se los lleve a casa. Hace rato platicaba con una persona y me decía, he tomado decisiones, he determinado hacer cambios. Y aquí está el Señor tocando a las puertas de nuestro corazón, animándonos. Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos guía, Dios siempre nos perdona, Dios siempre nos sana, Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oiga, déjeme decirle algo, está usted aquí hoy y quizás siente que ha estado alejado de Dios o que le va a costar mucho trabajo poder seguir a Dios o que, déjeme decirle que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Él está viendo nuestro corazón, nos conoce, somos obra de sus manos y nos está hablando y nos está diciendo, búscame de corazón, decide seguirme, con tus propias fuerzas no puedes, pero yo estoy aquí para ayudarte. Desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento viene el Espíritu Santo a morar con nosotros. Pero nosotros necesitamos anhelarlo. Nosotros necesitamos tomar decisiones y decirle, Señor, yo he decidido seguirte. Yo recuerdo cómo luché contra el Señor. Al instante que recibí a Cristo en mi vida, empezó a trabajar en mi corazón. Pero seguí caminando con un pie en el mundo y otro del otro lado. Oiga, y me costó trabajo. Pero no me le pude escapar del Señor, porque ya lo había decidido. Y podemos tropezarnos y podemos caernos, pero ahí está el Señor. Dice Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice la traducción de la Biblia del lenguaje actual, Dios siempre cumple lo que promete. Y Él ha prometido cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. ¿Usted lo cree? Dando seguimiento a lo que habló mi hermano, lo que nos habló el Señor a través de nuestro hermano César Huertas. Dice en Hechos 10,
desde el verso 34, le había puesto para que lo pusieran en pantalla el verso 38, pero vamos a verlo desde el verso 34. Dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Verso 38, recuérdenlo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Él quiere redarguir nuestro corazón, quiere convencer, quiere llevarnos, quiere guiarnos si nos dejamos. Si nos dejamos, Él quiere perfeccionarnos, dice la palabra. Quiere ir haciéndonos cada día mejor. Si yo solamente un amén. Él quiere ir haciéndonos cada día mejor. Y lo que Él comenzó, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer en nuestra vida. No nos lo vamos a poder escapar. Gracias al Señor. Gracias a su misericordia. No vamos a poder huir de Él. Él ha decidido bendecirnos. Él ha decidido ayudarnos. Él ha decidido guiarnos. Y Él está con nosotros siempre. Siempre, siempre. Sígame por favor, léalo. Vaya conmigo a Marcos 16. Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Vamos a ir viendo del verso 15 al verso 20. Llévese esta palabra, el Señor hablando a nuestros corazones, guiándonos, queriéndonos hacer más fácil el seguirle, queriéndonos guiar y hacernos ver todo lo que tiene para nosotros. Dice el verso 15 de San Marcos 16, y les dijo: id. Ese id es autoridad delegada. Ese ir es el poder de Dios guiándonos. Ese ir es siendo guiados por el Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La palabra Evangelio no existía. Son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos oyendo la palabra los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y esos milagros era para que la gente viera el poder de Dios. Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos visto milagros, señales, prodigios y milagros, pero no es nada comparado con lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es glorioso. Lo que viene es maravilloso. No sienta, no crea que no puede, que es difícil. No. Lo que busca el Señor de nosotros es nuestro corazón. Señor, no puedo y creo que ni quiero, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ayúdame, Señor, a seguir tu voluntad. Solamente haciendo su voluntad vamos a poder ser felices. Solamente haciendo su voluntad podemos tener paz, podemos tener tranquilidad, podemos dormir tranquilos, solamente haciendo su voluntad. De otra manera no podemos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. La palabra es atormentado. Si yo creo la palabra, la sigo. Si no creo la palabra, no voy a seguirla y voy a seguir viviendo atormentado. Oiga, pero ya la oí. Y al oírla sé que el Señor va a estar redarguyendo. No nos podemos escapar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es que ya decidí no seguir al Señor. Déjeme decirle que la palabra dice que fiel es el que nos llama. Y si el Señor ya le llamó a que le entregara su vida, el Señor va a completar lo que Él ha prometido. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué importante dar ese, creerlo. Qué importante es orar por las personas. Orar creyendo. Cuando usted se atreve a hacer lo que Dios dice, usted se sorprende de lo que Dios hace. Cuando usted decide orar por aquella persona que usted se da cuenta que necesita que ore por él, o que necesita esa palabra de ánimo, de fe o de consuelo, y está esperando que usarlo el Señor. Y usted se sorprende cómo cuando empieza a hablar, aquella persona empieza a desprenderse de cargas, empieza a cambiar la expresión de su rostro, porque está oyendo esa palabra de fe, de ánimo, y la palabra que usted habla, siendo la palabra de Dios, es vida y tiene poder y es espíritu. Y eso consuela y anima y da fuerzas. Aleluya. Dice el verso 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Aleluya. ¿Usted lo cree, iglesia? Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Nuevo tiempo. Nuevo tiempo. ¿Qué hizo hoy el Señor? Hablarnos y decirnos: quiero más de ti. Tengo tanto que te quiero dar. He preparado tantas cosas para ti, que deseo que me anheles, deseo que me busques, que pases tiempo conmigo, que decidas buscar de mí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, dándote gracias por esta tarde, Padre amado. Siento en mi corazón que algunas personas que están hoy aquí con nosotros, le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Hay varias personas que nos visitan hoy por primera vez. Dios le trajo hoy para que usted oyera que Dios ha preparado lo mejor para su vida, que el Señor solamente quiere que ponga sus ojos en Él, que lo busque de corazón. Los mismos padecimientos que usted tiene, todos los hemos tenido, y quizás pueda decir: es que yo he cometido tantas cosas que, déjeme decirle que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Oiga, es que yo he hecho tantas cosas que a mí Dios no me perdona. Dios nos perdona. Solamente es que usted abra su corazón y le diga: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú me guíes. Y yo quiero invitarlo a que me siga en esta oración, iglesia. Las personas que a través del internet nos ven, haga esta declaración de fe conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque confieso a Cristo como mi Señor y Salvador. Y Él ha venido a mi vida
a sanar mi corazón, a guiarme, a darme salvación, Señor. Ahora sé que no estoy solo, sé que te pertenezco, sé que soy obra de tus manos, Señor. Sé que tú no me desamparas, ni me dejarás jamás, Señor. Sé que, Señor, la obra que tú has empezado en mi vida, Señor, tú la terminarás. Y creo, Señor, que lo mejor está por venir para mi vida. Y sé que ahora soy tu hijo, Señor. Y yo te doy gracias por el perdón de mis pecados y por la fortaleza que tú me das, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi vida. Tu palabra dice que soy el templo del Espíritu Santo. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree, iglesia? La palabra así lo dice. Somos el templo del Espíritu Santo. Los discípulos tuvieron que ir a buscar al aposento alto, estar orando para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Aunque dice la palabra en Juan 20, aún antes de haber ido al aposento alto, dice la palabra que Jesús había soplado sobre ellos, como estaba diciendo mi hermano, cuando los envió a hacer la obra. Dice Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando nosotros ahora que hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para guiarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos y para moldearnos. Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por abrirnos nuestros sentidos espirituales, Señor, y poder entender lo que no entendíamos, comprender lo que no comprendíamos, Señor, saber lo que no sabíamos. Te damos gracias, Señor, por que tú seguirás trabajando en nuestra vida, Señor, haciendo la obra que tú has decidido hacer en nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por las personas, Señor, que nos siguen a través del internet. Les bendecimos y oro, Señor, específicamente, Señor, por las personas que están aquí esta tarde, Señor, por las personas que nos han visitado el día de hoy por primera vez. Gracias por el propósito que tienes para sus vidas. Gracias por los nuevos comienzos, Señor. Gracias por las nuevas oportunidades. Señor, yo declaro, Señor, un fresco y nuevo comienzo, Señor, en nuestras vidas, en sus vidas, Señor amado. Así lo dice tu palabra, Señor. Nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros y porque tú no desamparas la obra de tus manos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Le puede decir amén. Le puede dar una alabanza de palmas al Señor. Es para Él. Él está aquí en medio de nosotros. Aleluya.